Muy buenas tardes, un placer saludarlos y darle una cordial bienvenida a este webinar preparado para que puedan conocer nuestro Soplan Recursos Humanos que se integra al sistema de licencias médicas electrónicas DIMED. Quisiera solicitarle que todas sus consultas por favor las puedan canalizar solamente a través de la sección preguntas y respuestas que están habilitadas en esta aplicación de Zoom. Además les quiero comentar que este webinar está siendo grabado, así que se lo haremos llegar a sus respectivos correos, junto también con la presentación de nuestro expositor. Para explicar el alcance de esta nueva integración, quiero dejar con ustedes a Alexis Celedón, destacado consultor de Soflan. Muy bienvenido, Alexis. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a este webinar. Espero que les sea de su utilidad en ello, para que se den cuenta el trabajo que ha realizado Soflan en este tiempo para poder minimizar los tiempos de papeleo o trámite que tienen que hacer ustedes con muchas cosas. Entre estas está la licencia médica, que hasta un tiempo atrás todo era papel. Así que, confiado de que esta presentación, este webinar va a ser de su utilidad, comencemos a lo que nos convoca. Así que, y ante todo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué vamos a ver hoy día? Primero, vamos a ver la parametrización. El sistema de licencias médicas electrónicas de Soflan ha estado hace un tiempo atrás con nuestro ERP. Y lo que hacíamos era ingresar información manual, así que y había una parametrización especial y eso lo vamos a revisar hoy día. ¿Cómo se ingresa una licencia médica? ¿Cómo se rescata una licencia médica? ¿Cuál y la forma de ingreso de una licencia postnatal parental? A nivel general, a pesar de que su utilidad o utilización en este momento ha sido bastante poca con respecto a compartir las licencias. ¿Cómo se va a gestionar una licencia médica electrónica? Es decir, Soflan con este convenio que hace con IMED para que este tiempo de respuesta entre que se recibe una licencia médica y se tramita sea en el lapso menor posible. Y obviamente los informes que vamos a estar arrojando con algunos cambios que tienen que ver con los estados de la licencia médica. Ahora bien, dentro de nuestro sistema, la licencia médica se encuentra ubicada en el menú de administración del personal, en la cual tenemos varias opciones que son bastante útiles para el trabajo del Departamento de Recursos Humanos, entre las cuales se encuentra el convenio o el control de las licencias médicas que vamos a ver hoy día y que tiene que ver con este convenio que se hizo con IMED para una tramitación que sea más automatizada, sin tanta gestión de papel, sino que sea todo electrónico. Para tal efecto, Soflan, como les decía en un inicio, ya ha tenido bastante tiempo trabajando con el sistema de licencias médicas. Obviamente, teníamos una opción preparada para que se ingresase. Esta era a mano y se podía traer licencias médicas, pero hasta ahí llegaba nuestra acción. No podíamos hacer ningún trámite posterior. ¿Por qué es de utilidad? Puesto que cuando uno ingresa una licencia médica, muchas veces esa licencia médica transfiere o traspasa datos de un mes a otro. Cuando uno lo hacía en forma manual, tenía que ir agregando todos los meses esta información. Con la licencia médica y la tramitación de licencia médica electrónica, pues solo basta con ingresar o recibir la licencia médica y de esa forma queda disponible para todo el periodo remunerativo que la licencia tenga fecha de curso. Por tal motivo, ya ustedes se dan cuenta de que nuestra opción dentro de administración del personal y dentro de control de licencias médicas, tenemos varias opciones, entre las cuales está ingresar una licencia médica, gestionar la licencia médica, ingresar un permiso postnatal parental, informes, y obviamente la parametrización del sistema. Ahora, ¿cómo parametrizamos
el sistema. A nivel general, todo el módulo de recursos humanos trabaja directamente con variables. Por tal motivo, estas variables tienen que ser necesarias crearse para que tengan una integración. No basta, obviamente, tener ingresado una licencia médica, sino que el fin último también del software es que esta información se transfiere en forma automática al proceso remunerativo. Para tal efecto, es necesario hacer esta vinculación entre una variable y el dato que nos va a entregar la licencia médica. Lo hacemos de esa forma que la información se ingrese en forma eficiente, eficaz, al módulo, en el mayor tiempo posible, ¿no es cierto? Menor tiempo que se pueda realizar de forma correcta para que el sistema funcione como está pensado que funcione, en forma buena. Perfecto. Aquí vamos a tener la parametrización, en la cual obviamente debemos de crear variables, ¿ya? Estas variables, nosotros, están en dos lugares, en dos partes de esta parametrización, ¿no es cierto? Que se divide en 4, en la cual vamos a ingresar en las dos primeras, obviamente, variables, y en las dos últimas nos está pidiendo información. Así que es importante con respecto a esto, tener considerado que primero debemos de crear las variables. La primera parte, que son variables que deben existir. Obviamente, cuando nosotros vamos a ingresar una licencia médica, para que esta información se pueda procesar, el sistema nos pregunta dos datos, dos variables que tienen que existir, que es una variable donde se va a dejar registrado el tope imponible de la licencia médica para el seguro de cesantía y los días del mes. Estas variables variable donde se guarda la base imponible topiada del seguro de cesantía o AFC, como quieran llamarla, tiene que estar reflejada todos los meses, ¿ya? Obviamente para poder realizar un cálculo del seguro de cesantía para efecto de licencia médica. Además, los días del mes. Otra variable. Aquí el sistema da la opción de que puede dejar en blanco esta variable, la segunda de la primera parte, si es que ustedes están trabajando con mes comercial. Ahora, si están trabajando con mes calendario, se debe de poner la licencia, una variable que diga los días del mes real, ¿ya? Para que el sistema pueda realizar el cálculo de acuerdo al promedio de los días según el mes. Obviamente vamos a tener unas consideraciones posteriormente si que ustedes están trabajando con mes comercial, y eso quiere decir que están trabajando en base a 30 días. La segunda parte son variables que ustedes deben de crear. Para tal efecto, ¿no es cierto?, cada uno de estos conceptos debe de tener asignada una variable creada por ustedes. Estas variables son de tipo permanente valor y deben de soportar las primeras 5 variables, cantidad de días. Por tal motivo, la licencia máxima de una persona pueden ser 182 días, pueden estar más o menos de acuerdo hasta 999, yo recomiendo, y pueden dejar hasta la variable de 3 enteros con un decimal. Obviamente, pueden colocar la cantidad de enteros que a ustedes les sea útiles, pero siempre con un decimal para las variables donde se dejarán los días. Que está dividido en dos tandas estas variables con respecto a la cantidad de días. Los 3 primeros son los días totales de la licencia. A partir del día 1 hasta el día último de la licencia, el sistema va a tomar un total de días, unos que van a estar considerados como totales no pagados y totales pagados, y la otra parte de los días de licencia, las variables, está reflejada con la cantidad de días que tienen que ver con el mes de cálculo, tanto para días no pagados como días pagados. Y las dos últimas variables que deben ser creadas permanente de tipo valor, ¿no es cierto?, tienen que ser la base imponible de licencias consideradas, que el sistema va a hacer un cálculo, y la última base imponible para el tope de cesantía completo. También el sistema va a ir a buscar dentro de las variables que ustedes tienen el valor del tope del seguro de cesantía que está asignado en la primera variable de la primera parte. La tercera parte está pensada
para llenar información si ustedes están trabajando con otras opciones que tiene el sistema, que es el tipo de ausentismo por defecto para aquellas empresas que estén trabajando con control horario. Por este dato, el sistema se va a transferir al control horaria y va a reflejar la inasistencia del trabajador por un motivo que ustedes van a especificar en la licencia médica. Aquí obviamente colocaron 0,5 a modo de ejemplo, que es licencia médica. Y además se puede ingresar en forma inmediata cuál va a ser el tipo de movimiento que va a asignar el sistema para el mes, para el traspaso de información hacia PrevioRed. ¿Ya? Obviamente vamos a tener dos opciones, que va a ser una que tiene que ver con licencia médica normal y la otra va a ser con seguro laboral, por accidente laboral. Y la última opción que tenemos es si vamos a considerar las licencias médicas y el permiso parental con medios días. Es importante dejar reflejada en esta opción, este check, para que el sistema trabaje con medios días. Especialmente si es que a usted se le da el caso en alguna de sus empresas, que los trabajadores están ocupando el permiso postnatal parental, parcial. ¿Bien? Así que, dado esta característica, podemos trabajar con medios días para las licencias médicas. Estas opciones están preparadas en la parametrización del sistema. Ahora bien, hay una segunda pestaña en la cual el sistema nos va a pedir una información con respecto a la licencia médica electrónica. Esta pestaña antiguamente nos pedía variables que teníamos que crear o asignar. En la actualidad, dado este convenio para traer información y llevar información hacia IMED con la licencia médica electrónica, ya no es necesario, solo basta con tener indicado el root de la empresa, que automáticamente el sistema lo va a tomar de los datos definidos en la parametrización del sistema en base datos de la empresa y trae el root. Obviamente que este root tiene que estar vinculado con un contrato que deben de tener ustedes con IMED, ¿ya? Pero solamente nos está pidiendo root, ya no hay que llenar nada más, es decir, no hay que crear cosas que antiguamente teníamos que hacer para poder hacer este link, esta unión con IMED. Eso sí nos está preguntando unos checks. Estos checks tienen que ver con si vamos a traspasar información hacia las diferentes opciones que tiene Softland ERP para recursos humanos. Como por ejemplo, si vamos a traspasar la información como justificación de ausentismo. La opción que nos pedía anteriormente, el concepto de justificación, que yo le puse 0,5 a modo de ejemplo, licencia médica, el sistema al momento de grabar automáticamente lo que está diciendo acá es que va a transferir esta información al control horario como justificación de ausentismo. Y vamos a traspasar la información como movimiento del personal. Lo mismo, la segunda opción que veíamos de la parte anterior, que nos preguntaba qué datos por defecto iba a transferir al movimiento del personal, que era el dato que se va a ir posteriormente en el archivo a PrevioRed. Y por último, dada la creación de las variables, si queremos que todas las variables sean incluidas en el modelo de cálculo. Y obviamente que se llene la información con los datos que fueron ingresados en la licencia. Y obviamente para que podamos trabajar en forma eficiente y no estar haciendo doble trabajo, sería lo ideal que se incluyera este check. Por tal efecto, ya tenemos la opción de que, llenadas las variables, esta información, una vez grabada y una vez que se procesa la información, ya sea como dentro de la cálculo de remuneraciones y el control horario, el sistema va a transferir esta información y la va a procesar dejando reflejados los datos sin tener que ingresarlas nuevamente. Muy importante aquello. Actualización de licencias médicas. Cuando ustedes hacen este contrato con la licencia médica electrónica, dentro de la información que van a solicitarles va a estar el mail para poder realizar la advertencia que tienen licencias médicas para que ustedes puedan hacer el proceso.
Y la licencia médica, es decir, el mail que llega es como ustedes están viendo en pantalla, que dice IMED, para la persona que en este caso sale nuestra encargada de recursos humanos, y aparece los datos informándole que hay una nueva licencia médica. Para tal efecto tienen que realizar el proceso. Por tal motivo, no es que ustedes tengan que estar constantemente corriendo el proceso para ver si tienen o no tienen una licencia médica. Les va a llegar un mail a la casilla que ustedes van a dejar registrada. Por tal motivo, ya saben en qué momento van a tener que ejecutar esta acción. Una vez recibido el mail, ¿no es cierto?, tenemos formas de ingresar la licencia médica. Le voy a informar una licencia médica manual, ¿ya? Que es, si nosotros estamos ingresando una licencia médica y por X razón, no voy a ahondar en el problema que se pueda haber suscitado, que a lo mejor llegó antes que ustedes hicieran el contrato, tienen que dejar registro de una licencia médica electrónica y el sistema va a informar si es electrónica o no electrónica al momento de un check que ustedes van a tener que poner cuando lo hagan en forma manual, o el sistema automáticamente lo va a asignar cuando sea capturado desde la plataforma de IMED. ¿Ya? Y abajo dice actualizar desde IMED, es una opción, solo está prendido cuando la licencia médica electrónica es de IMED. Y en el ingreso de esta información vamos a poder reflejar todos los datos que tiene una licencia médica. Obviamente, si lo hacemos en forma manual, esto significa que vamos a tener que llenar cada campo digitando la información. Y este es el fin que Softland está persiguiendo que ustedes no realicen, es el llenado de información a mano. Pues, al hacerlo de esta forma, vamos a tener que completar la información de una licencia médica que ya tenemos. ¿Ya? Así que, y esta información se completa, dato por dato, si es que la tenemos que hacer en forma manual. Y vamos a ver que está dividida en diferentes pestañas. Y esto es para poder gestionar la licencia médica posteriormente. Si la ingresamos en forma manual, vamos a ver que nos va a pedir diferentes pestañas y estas pestañas tienen información. Si nosotros revisásemos una licencia médica en forma electrónica o una licencia médica manual y nos fijamos en las partes que tiene esta licencia médica, nos vamos a dar cuenta y vamos a notar que la información que viene reflejada ahí también viene separada de la misma forma. Es decir, vamos a poder ingresar datos según la misma separación que tiene la licencia médica. Esta información, repito, disculpe que sea reiterativo, pero la vamos a evitar si lo hacemos en forma electrónica, puesto que al ingresar vamos a tener que pasar por cada pestaña que está reflejada en esta presentación. Identificación, si la licencia médica, ¿no es cierto?, es del hijo. Obviamente en la parte superior tenemos los datos del trabajador, número de licencia, cuándo fue emitida, a partir de cuándo es la licencia, cuánto es la cantidad de días, cuándo terminaría, y así sucesivamente. Y vamos a tener información y empezar a traspasar esta información pestaña por pestaña. Puede ser un hijo menor de edad, el tipo de licencia, en la pestaña zona 3, en la cual viene la información que nosotros debemos de llenar, o se reflejará si nosotros la capturamos electrónicamente a través de la plataforma IMED que tiene Softland, identificando el tipo de enfermedad, tabla ya precargada, ¿no es cierto?, y datos que ya están reflejados en la licencia médica. Después tenemos características del reposo, otra pestaña, ¿no es cierto?, que es otra parte de la licencia médica, en la cual se refleja reposo laboral total o en la mañana. Y acá tenemos el por qué nosotros preguntamos dentro de la parametrización los medios días, puesto que acá ya tenemos, en caso de licencias parciales, trabajadores que pueden trabajar una cantidad menos de horario, o pueden trabajar en la jornada de la mañana, o pueden trabajar en la jornada de la tarde, o jornada de la noche, dependiendo de lo que el médico le prescribió al trabajador y el lugar donde realiza el descanso, si es que así corresponde. La zona 5 viene dada para identificar al personal médico que emitió la licencia
De esta forma se tiene identificado qué médico fue que generó la licencia médica y con información adicional que no es obligatoria ingresarla, pero sí es importante tener presente. Después viene la zona C1, que identificamos al empleador. En este caso, cada uno de ustedes en forma automática se va a ver reflejado en esta ventana, puesto que la información la va a traer desde los datos de la empresa, como el root, teléfono, la dirección, y ustedes van a tener que completar la información de la actividad laboral, ocupación y otra ocupación si así fuese el caso. La zona C2, otra parte de la licencia médica, ya sea manual o electrónica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la información que llega, en este caso, a la recepción de la licencia médica, ya sea por la institución provisional o por la caja de compensación, si es que es FONASA, ¿no es cierto?, el tipo de previsión que tiene el trabajo, si está o no afiliado al seguro cesantía, si tiene o no contrato de duración indefinida, cuándo se afilió para una institución previsional por primera vez, qué tipo de subsidio de licencia va a tener y el nombre de la entidad del subsidio. Y si esta licencia médica es continuación de la anterior o no. Y ustedes se pueden fijar con la última pestaña, vamos a ver información adicional, en el cual nos va presentando el tipo de resolución que tuvo una vez que se tramita o en qué estado de la resolución se encuentra, cuál fue el motivo, cuándo fue el estado y válido, ¿no es cierto?, de la actualización de DIMET, cuándo fue hecha esta actualización de parte de DIMET. Si traspasa la información como justificación de ausentismo, este automáticamente va a tomar lo que ustedes parametrizaron dentro de tipo de justificación de ausentismo. La justificación del movimiento del personal, el RUT de la entidad pagadora, o en este caso la previsión o FONASA en su defecto, y si va a incluir esta licencia médica específica dentro del modelo de cálculo remunerativo para que sea modificado y calculado de acuerdo a la cantidad de días que están informando ustedes en la licencia. Para tal efecto, el sistema pregunta cuántos días no están cubiertos por la licencia médica y cuántos meses anteriores a la licencia va a considerar para el promedio de las rentas imponibles. En general, son datos que trabaja el Departamento de Remuneraciones o el área de recursos humanos con respecto a datos que ya son legales, que normalmente son los 3 meses anteriores como promedio de sueldo o de remuneraciones para el cálculo de las licencias médicas, y la cantidad de días no cubiertos va a depender de la cantidad de días que le sean asignados al trabajador como licencia y si es continuación o no, dependiendo de algunas normas legales que tienen que ustedes tener en conocimiento con respecto a los días no cubiertos por la institución previsional. ¿Cómo se gestiona una licencia médica electrónica? La tramitación de una licencia médica electrónica se realiza dentro del menú de control de licencia médica, gestión de licencia médica electrónica, tramitación de licencia médica electrónica. Esta opción, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir poder capturar las licencias médicas cuando, por X razón, a nosotros como empresa, a ustedes como empresa, les llegue un mail de que tienen una nueva licencia médica que gestionar. Una vez que ustedes reciben el mail, se van a esta opción, porque estamos viendo que la anterior, el ingreso manual o revisión de una licencia médica capturada, es solo si no tengo el convenio, ingresarla en forma manual, o en su defecto, quiero revisar una que ya capturé, una que ya procesé. ¿Ya? Por tal efecto, aquí, dentro de tramitación de licencias médicas electrónicas, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema automáticamente se va a conectar con el módulo IMED, la plataforma IMED, y en esa plataforma va a capturar todas las licencias médicas asociadas al RUT de la empresa. Pero obviamente, para que esto se ejecute, hay que tener un contrato.
la tramitación de la licencia médica electrónica. Si usted no se ha inscrito, ¿no es cierto?, ha inscrito a la opción de licencia médica electrónica, Soflan da el menú, dentro del menú da la opción de que ustedes puedan ingresar automáticamente a la plataforma de licencias médicas electrónicas para que puedan realizar la inscripción de la empresa dentro del registro de empresa para licencias médicas electrónicas. Obviamente, este es un requisito indispensable para que se pueda realizar esta transferencia de información por email. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, decirle que sí. ¿Y qué va a hacer el sistema? Va a desplegar una pantalla con un link en el cual ustedes van a poder realizar esta inscripción. Si ustedes pueden ver, esta es una página que tiene el gobierno de Chile para que puedan ustedes registrarse. Obviamente, aquí yo tengo los pasos o una pequeña opción de toda la cantidad de datos que les van a pedir, pero son varios datos adicionales. Y aquí están solamente reflejados los 6 primeros, que es el RUT del empleador, razón social, nombre de fantasía, si pertenecen a un holding, número de trabajadores y sistema de remuneración en que ustedes están trabajando, entre los datos que les van a solicitar, obviamente, varios más. Una vez que ustedes dejen registro, van a poder estar adscritos a la recepción de facturación electrónica a través de la plataforma IMED dentro de Soflan. Acá, obviamente, en caso de que ustedes quieran revisar esa información, pueden hacerlo directamente en esta página para que se puedan inscribir, puesto que el sistema va a validar el RUT de la empresa en esta página y obviamente deben estar inscritos. Si no, reflejaría el dato que anteriormente mostraba de que primero deben inscribirse. Una vez que ustedes están inscritos en el registro para tramitación de licencias médicas electrónicas, recién ahí, hecho el convenio con Soflan e IMED, podemos realizar la captura de las licencias médicas. Muy bien, ¿qué pasa si ya estamos inscritos? Podemos hacer la tramitación y el sistema nos va a mostrar una ventana que va a estar dividida en 2 pestañas. ¿Ya? Esta es la ventana primera. Si nosotros nos metemos a tramitación de licencias médicas electrónicas, nos mostrará esta ventana. La ventana anterior se muestra solo si no estamos inscritos. ¿Ya? Al estar adscritos a la tramitación de licencias médicas electrónicas dentro del portal del Gobierno de Chile, se va a abrir esto si tenemos nuestro convenio con IMED, en el cual estas 2 pestañas están identificadas con licencias médicas electrónicas y la no recepción de licencias médicas electrónicas. Que tienen que ver estas 2 pestañas. La primera nos mostraría todas las licencias médicas de trabajadores o colaboradores que actualmente están en la empresa. Y la no recepción de licencias médicas electrónicas van a estar todas las licencias médicas que le llegaron a la empresa, al RUT de la empresa, sobre trabajadores o colaboradores o personas que no pertenecen a la empresa. ¿Y por qué igual las captura? Porque igual las trae. Debido a que podría suceder que llegue una licencia médica de una persona que ya fue finiquitada. O llega la licencia médica de una persona que fue ingresada al personal o a los colaboradores de la empresa en forma reciente y aún no ha sido creado en el sistema de recursos humanos. O también por error, que alguien haya dado el RUT de la empresa y se equivocó y dio el RUT de la empresa de cada uno de ustedes y al momento de capturar la licencia médica aparece esta persona. ¿Ya? Entonces por eso aparecen estas 2 ventanas. Si nosotros queremos hacer la lectura de las licencias médicas, es decir, ir a la plataforma de IMED a través de Soflan, que Soflan se introduzca a la información de IMED, va a tomar desde IMED toda la información y la va a traer hacia nuestro sistema Soflan, pero va a revisar solo las licencias médicas dentro de las fechas que nosotros le demos en la parte superior. ¿Qué significa eso? Que dándole las fechas y
pinchando recuperación licencia médica de TIMET, el sistema solamente va a ir a tomar todas aquellas licencias que estén dentro de las condiciones que yo le acabo de decir que va a tomar el sistema. Una vez que ustedes la tramiten, va a traer información. Entonces, esta tramitación va a estar dividida en la licencia médica electrónica de trabajadores que pertenezcan a la empresa y no recepción de licencias médicas electrónicas de RUT que tienen licencias asociadas a la empresa que no son reconocidos como colaboradores vigentes. ¿Ya? Ahí tenemos las dos pestañas con respecto a esta tramitación de licencias médicas electrónicas y recuperar licencias médicas desde la plataforma IMED. Muy bien. Dentro de la tramitación de licencias médicas electrónicas, la ventana de tramitación, nosotros vamos a poder capturar. Si por X razón tenemos algún problema o capturamos, el sistema nos va a dar una advertencia y nos va a dar un informe. Entonces, al momento de presionar el botón, nos aparece esta información. Entonces, esta información va a estar de acuerdo a lo que haya hecho el sistema. ¿Ya? Va a dar una advertencia que no se pudo recuperar porque no hay nada que recuperar. ¿Ya? Y en este caso, me dice que la comunicación no fue exitosa, pues no se recuperó información con la licencia médica. Es decir, dentro de los días que ustedes pueden haber leído, ¿no es cierto? Pueden haber rangueado dentro de las fechas desde hasta que le está pidiendo la información, puede haber puesto una fecha que no había licencias médicas. Y por eso es importante tener presentes los mails que les van llegando para que las fechas estén de acuerdo a ese mail. Si por qué razón se realiza una transacción, va a salir un informe con los datos leídos. ¿Ya? Entonces, aparece la información, se ha generado un archivo, le va a decir el lugar que está, y si lo quieren visualizar, el sistema los va a mostrar como información de todo lo que ha realizado como lectura de la licencia médica. Si el sistema recupera, bueno, acá ya está, aquí le muestro en forma separada el mail de lo que el sistema realizó y me dice si la licencia médica, por ejemplo, la primera línea dice la ficha no se encuentra vigente a la fecha de inicio. ¿Qué significa eso? Que el número de licencia pertenece a un trabajador que ya no está dentro de la empresa. Y así sucesivamente. Ahora bien, cuando nosotros ya realizamos la tramitación de la licencia médica o realizamos la lectura, el sistema nos va a mostrar dentro de la pestaña de licencias médicas electrónicas, ¿no es cierto? Todas las licencias médicas que pertenecen a los trabajadores o colaboradores de la empresa. ¿Ya? Y nos presenta el RUT, ficha, nombre y el estado de la licencia médica. ¿Ya? La cual nosotros podemos separar posteriormente en el check o combo que aparece en la parte superior, que dice estado IMET, que dice todas, podremos separar las diferentes licencias según el estado que queremos reflejar. Y para cada una de ellas nos va a mostrar, en este caso, las que fueron leídas de trabajadores y las que fueron leídas de aquellos que no son trabajadores en el caso de no recepción de licencias médicas electrónicas, ¿ya? En el cual aparecen los RUT de las personas. Y no aparece el nombre puesto que son personas que no están dentro de la empresa. Igual yo puedo hacer algún tipo de trámite con ellos. Pero en la práctica, lo que estamos haciendo es simplemente que se agregan los diferentes estados, las diferentes licencias con la explicación que les di anteriormente, que tiene que ver con trabajadores y tiene que ver con aquellos RUT que no se encuentran registrados dentro del fichero de recursos humanos como empleados o trabajadores o colaboradores vigentes en la fecha presente. Vamos a poder revisar todos los estados que tiene el sistema y entre los estados, por nombrar, otorgadas, anuladas, no tramitadas, no recepcionadas, tramitadas, devueltas, pronunciadas y liquidadas. Obviamente, estos son todos los estados en que puede estar una licencia médica electrónica. Antiguamente
esto estaba más acotado a las licencias médicas, pues nosotros aquí en Sofla no podíamos tramitarla, sino que se hacía directamente dentro de la página de IMED. Ahora esa opción ya no se debe hacer, puesto que lo podemos realizar directamente dentro del sistema de recursos humanos Soflan ER. Ustedes veían en la pantalla que se presentaban algunas licencias médicas y aparece en el costado derecho un lápiz. ¿Para qué lo que es este lápiz? Este lápiz está reflejado para que nosotros podamos ingresar datos de cada una de las licencias. Obviamente, cuando nosotros recepcionamos una licencia, lo primero que debemos ver es que solamente debiésemos ver las que están otorgadas para poder ingresar información. Esta información nosotros la vamos a modificar directamente por trabajador donde está ese lápiz. Es un lápiz, por si acaso no se alcanza a notar, para poder dejar registro de información que nos va a pedir la licencia médica que ustedes antiguamente tenían que realizar directamente en la plataforma de IMED, si es que tenían plataforma o tenían algún tipo de convenio. Al presionar esos lápices se va a abrir automáticamente la licencia. Y nos va a mostrar la misma ventana que veíamos delante con respecto al ingreso de licencias médicas electrónicas manuales, ¿no es cierto? Pero se incluyen dos pestañas adicionales, que es la pestaña C3, zona C3 y zona C4, que tiene que ver con información que el sistema nos va a solicitar de acuerdo también al tipo de licencia. ¿Ya? ¿Y qué nos va a pedir acá en esta pestaña el sistema? Primero, la tiene subdividida en la fecha en que se inició el periodo para informar, es decir, los meses previos a la licencia médica. De acuerdo a la cantidad de meses que nosotros dijimos que íbamos a ingresar información o que el sistema va a solicitar información, se va a dividir. Y nuevamente vamos a tener que ingresar la información con la remuneración de los meses anteriores. El sistema pondrá el código de la institución previsional, la cantidad de días trabajados, cuál es el monto imponible y cuál es el total ganado imponible. ¿Ya? Obviamente que el monto imponible y el total pueden ser diferentes, dado que hay trabajadores que ganan sobre los límites. Por tal motivo se divide la información. ¿Ya? Y en la parte inferior nos muestra las licencias médicas, si son maternales, información que tiene que ver con aquellos datos. ¿Ya? Ustedes saben, creo que la mayoría será encargado o trabajará en recursos humanos, en el Departamento de Recursos Humanos, y la información para una licencia médica normal o de accidente laboral o una información sobre una licencia médica maternal, los datos que piden son diferentes con respecto al periodo de solicitud. Así que por acá se ingresan esos datos. ¿Ya? Entonces, en la zona C3, como bien veíamos, se informa la cantidad de N meses respectivos con respecto a los montos. ¿Ya? Y además vamos a poder ingresar esta información apretando el lápiz que aparece en el costado derecho y podemos reflejar los datos. Y aquí, al presionar ese botón, se abre esta ventana en el cual se informa el año, el mes, la cantidad de días trabajados, el monto imponible y el total imponible. ¿Ya? Y una vez guardado, se va a ir reflejando en esa línea de información. Además, se nos va a preguntar también cuál es el tope del seguro de cesantía para los trabajadores que a lo mejor exceden los montos de los topes imponibles normales para AFP, ISAPRE y FONASA. Y de esa forma vamos a ingresar sucesivamente los montos imponibles. En la pestaña C4, que es la que continúa, que se agregó cuando hicimos la captura de las licencias médicas electrónicas, o lectura de las licencias médicas electrónicas, tiene que ver con ingresar información con respecto
a si el trabajador ha tenido licencias médicas anteriores y el motivo de la licencia médica y fecha de las licencias médicas anteriores, además de poder adjuntar información que normalmente se requiere para poder realizar un trámite de licencia médica. En la parte superior tenemos el ingreso o registro de las licencias médicas anteriores, y en la parte inferior tenemos el ingreso de los datos o archivos con información que debemos de ingresar. ¿Ya? La cantidad de archivos va a depender de la información solicitada. Como por ejemplo, muchas veces nos piden las liquidaciones de los trabajadores, por tal motivo tenemos que adjuntar las liquidaciones de los trabajadores. Si hay un accidente laboral, normalmente nos piden el registro, ¿no es cierto?, de anotaciones para el trabajador, si es que fue un accidente de trayecto o fue una enfermedad profesional, y como empresa ustedes deben de llenar un documento que entrega la mutualidad a la cual ustedes están inscritas con esa información. Entonces hay diferentes tipos de documentos con los cuales ustedes van a poder realizar esta inscripción. Ahí están los lápices para que ustedes puedan reflejar que si presionan ese botón van a poder dejar el registro, en este caso de las licencias médicas anteriores, y adjuntar los documentos necesarios, en el cual el sistema nos va a entregar un link y el tipo de documentos que vamos a adjuntar. Como les decía recién, tenemos las liquidaciones de sueldo, las cotizaciones, contratos, otro documento que sea solicitado y el DIAT o DIEP si es por la mutualidad, ¿ya? Accidente del trabajador o de trabajo o enfermedad profesional. De acuerdo a ese dato, nosotros vamos a linkear, darle un link donde se encuentra el documento que vamos a adjuntar y se guarda y queda reflejado en la ventana anterior y la lupita que aparece al costado para que podamos revisar si el documento está de acuerdo con la información que nosotros requerimos, que queremos subir. ¿Ya? Y en información adicional, normalmente viene la información, no normalmente, disculpe, no, viene la información que va a ser reflejada y podemos tramitar la licencia médica. Entonces, tenemos las resoluciones, el motivo de la resolución, en qué estado se encuentra según IMED, si vamos a traspasar o no vamos a traspasar datos para justificación del ausentismo, y en la parte inferior tenemos el botón tramitar, que nos sirve para acá. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros ingresemos la información anteriormente solicitada, el sistema pueda enviar estos datos a IMED en forma automática para esperar en qué estado se encuentra la licencia médica, esperar las resoluciones y con la actualización del sistema automáticamente van a ir cambiando de estado. Es decir, los diferentes estados que veíamos delante, como otorgada, enviada, tramitada, liquidada, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa información, que tenemos la información superior que es exclusiva de acuerdo a qué estado se encuentra la licencia médica, y la información inferior que tiene que ver si incluimos o no incluimos, como le explicaba en el ingreso manual, de la licencia médica para el modelo, para el concepto de ausentismo, movimiento y modelo de cálculo para el proceso mensual de liquidaciones. Y de esa forma, al presionar el botón tramitar, ¿qué hace el sistema? Envía esta información y se la envía a IMED, sin tener que nosotros tener que realizar nada más para poder ver esta licencia médica, no tener que ingresar a otra página, no tener que hacer otra acción, sino que simplemente dentro de la misma plataforma software le vamos a enviar la información a IMED. Lo mismo va a pasar con la no recepción de licencias médicas electrónicas. ¿También podríamos hacer modificaciones? Sí, también podríamos hacer modificaciones. También las podríamos tramitar. ¿Ya? Pero a diferencia de la anterior, ¿no es cierto? No nos pide toda esa información, puesto que estos trabajadores no se encuentran registrados dentro de la empresa.
Por tal motivo, obviamente, ¿qué información puedo llenar si se supone que ya no trabajan para ustedes? Si por X razón se dan cuenta o notan que uno de esos root pertenece a un trabajador que es nuevo dentro de la empresa y aún no ha sido registrado dentro de la ficha de los trabajadores, lo pueden hacer en este instante, ingresar dentro de la ficha con el root que corresponde, vuelven, y si vuelven a ingresar a la tramitación de licencias médicas electrónicas, lo van a encontrar en la pestaña licencias médicas electrónicas. Se borra de no recepción de licencias médicas electrónicas. Es decir, si por X razón no lo hice, me doy cuenta de que el trabajador es nuevo y debo de registrarlo, lo ingreso en la ficha y automáticamente se va a transferir la información hacia licencias médicas electrónicas. Ahora, dado lo anterior, sigue siendo un trabajador inexistente, ya sea porque estaba finiquitado o error, igual puedo hacer una acción con esa ficha. ¿Ya? Por eso aparece acá el lápiz en el cual yo puedo, todas las que dicen otorgadas, las podría modificar. Y le digo de qué forma la voy a tramitar. En este caso me aparecen los datos del trabajador que uno desconoce y le pone el motivo de esta tramitación. Como es un root desconocido, esta tramitación tiene que ver con por qué no envío información. Obviamente la inexistencia de relación laboral, es decir, a la fecha de otorgamiento, ese trabajador ya no existe dentro de los datos o trabajadores o colaboradores que ustedes tienen. Y al presionar tramitar, esa información se va hacia INMED y se realiza la gestión que tenga que ver con esta licencia médica. Me entrega un dato, nos dice, si usted la informa, ¿no es cierto?, o no recepcionada, esta condición no se puede revertir, es decir, se envió la información y no hay nada más que hacer. Y si también me dice, si no informa la licencia médica, esta seguiría estando bajo nuestra responsabilidad. ¿Ya? Entonces, como empresa. Ahí viene la opción que ustedes deben de tener con respecto a los trabajadores, o los no trabajadores, mejor dicho, por las no licencias médicas electrónicas. Dentro de los informes hay un informe que se llama log de eventos en el cual podemos ver todas las licencias médicas que han sido recepcionadas, informadas y actualizadas desde INMED. Obviamente, estos son 3 cheques que debemos de optar de acuerdo a las fechas, y se incluye todos los empleados o uno en particular, o si queremos revisar por número de licencia. Y el sistema nos va a entregar un informe con todas las licencias médicas de acuerdo a la opción señalada en la parte superior de esta ventana. Y esta información nos va a dar de qué forma se realizó la tramitación. Entonces, acá estamos informando licencias médicas electrónicas recuperadas de DIMED y me dice que dentro de una fecha del rango que le dimos anteriormente, la transacción se realizó en forma exitosa, me informa los RUT, las fichas de los trabajadores, los nombres de las personas y en qué estado se encuentra esa licencia médica, pronunciada, liquidada, pronunciada, y así sucesivamente dependiendo de las acciones. Y esta información nosotros podemos también traspasarla a Excel. En la parte inferior aparece el botón de Excel que podemos llevar esta información a esta plataforma de Microsoft Office y en el cual nos va a mostrar esta información como un archivo y podemos trabajar con él de acuerdo a nuestras propias necesidades, pero Sofran les da la opción de poder llevarlo a Excel o también imprimirlo. Así ya tenemos información de la tramitación de licencias médicas. También tenemos los informes, y estos informes de licencias médicas podemos hacerlo por ficha y por rango de licencias que queramos revisar de un trabajador, las licencias médicas otorgadas según un estado, que es la parte inferior que aparece marcada con los cheques, y como ustedes se pueden fijar, no son excluyentes. Esto quiere decir que pueden seleccionar una, algunas o todas. Y de acuerdo a eso, ustedes pueden enviar la información para imprimir o pueden mandarla también a Excel. Y en este caso yo opté por imprimir y aparece
los datos del trabajador con todas sus licencias médicas que ha sido procesada. Lo mismo va a pasar con el informe de las licencias recibidas, en el cual podemos hacerlo en forma masiva, ¿no es cierto? Y podemos seleccionar a todos los trabajadores o solamente rol privado o general, ordenar de una forma, y en la parte inferior podemos hacer filtros con respecto a qué características o tipos de licencia, centros de costo, área de negocios vamos a emitir, con los 6 estados que tenemos a continuación, ¿no es cierto? Y podemos optar por alguno de ellos, sin resolución, autorizado, rechazada, amplia, reducida o pendiente de resolución, y este informe aparece con todos los trabajadores, el que veíamos en 2 presentaciones previas, ¿no es cierto? Las 2 páginas anteriores tenía que ver con un trabajador en específico, aquí estamos viendo ya todos los trabajadores. De esta forma nosotros podemos realizar nuestra conexión entre Soflan ERP Recursos Humanos y la plataforma IMED. Si ustedes pudieron fijarse, ya no necesitamos ingresar a la plataforma IMED. Ya no es necesario hacer un trámite fuera del sistema. Lo podemos hacer directamente desde la plataforma de Soflan ERP, ingresar la información y tramitar. Ya no necesitamos una página externa. La única página externa que tuvimos que ver dentro de toda esta plataforma, ¿no es cierto?, de toda esta presentación, tiene que ver con la inscripción dentro de licencias médicas electrónicas, obviamente, y poder realizar el convenio con Soflan ERP para poder gestionar las licencias médicas en forma eficiente. En resumen, este webinar estuvo relacionado específicamente con la licencia médica electrónica y su conexión con Soflan ERP. Nuestra plataforma Soflan está diseñada para que ustedes puedan trabajar, y específicamente todos los colaboradores que desempeñan sus labores dentro del Departamento de Recursos Humanos, área de Recursos Humanos y licencias médicas, lo hagan en el más breve tiempo y de la mejor forma posible. ¿Qué vimos en el día de hoy en este webinar? La parametrización de las licencias médicas, para que quede más claro, la creación de las variables, ¿no es cierto?, con respecto, y su asignación a los conceptos que nos está pidiendo el sistema para poder llenar esa información en forma automática. ¿Cómo se hace el ingreso de una licencia médica manual? El ingreso postnatal parental, las licencias médicas electrónicas y el informe de licencias médicas, y los vínculos con las variables exigidas por el sistema, que era el dato que teníamos delante con respecto a las diferentes variables. Por mi parte, no me queda más que dar las gracias por haber tomado atención con esto. Pero ante todo, yo le estoy dando las gracias, pero me voy a retractar de esas gracias que les voy a dar, porque me imagino que ustedes quieren ver esto dentro del sistema. Yo les decía, dentro del sistema voy a compartir la imagen para que lo puedan ver. Y dentro del sistema nosotros tenemos el control de licencias médicas. ¿Y dónde realizamos la gestión? En gestión de licencias médicas electrónicas. Y aparece la ventana. Ustedes qué deben de realizar. Obviamente la opción que tiene a partir de a qué fecha quieren revisar las licencias médicas. ¿Ya? Por ejemplo. Del 11. Y presionan recuperar licencias de IMED. ¿Qué hace el sistema? En forma automática, en este instante está ingresando a la plataforma IMED, está leyendo las licencias médicas que hayan recuperado el sistema,
y los va a reflejar dentro de esta ventana. Y obviamente yo en este instante estoy tomando información real, por tal motivo lo único que no es real son los datos que aparecen como nombre, pero como dato son información real. Lo he cambiado para esta presentación. Y me muestra las licencias médicas y me muestra si hay un root que no pertenece a la empresa. Dentro de cada una de ellas, yo podría tramitar una licencia médica electrónica si le diera más fechas, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, solo si es que hay una licencia nueva, yo podría tramitarla. ¿Ya? Para tal efecto, yo podría colocarle una fecha posterior y aquí me aparecería el lápiz para poderla pronunciar. Es decir, hacer la tramitación. Y podemos tener el registro de los informes, con lo que veíamos anteriormente en la plataforma, que tiene que ver con esta misma presentación. Bueno, como les decía, no me queda más que darle las gracias a ustedes por prestar atención a este webinar y poder revisar la información. Así que no quedo más que con ustedes, no puedo estar más con ustedes agradecido. Y espero que nos podamos ver en otra oportunidad, ya sea en forma presencial o a través de alguna webinar o seminario que Soflan normalmente está entregando. Si ustedes Alexis, tienen... Sí, adelante, disculpe. buenas tardes. Sí, lo que pasa, tenemos para ya ir terminando, dos cositas. Uno, tenemos una encuesta que nos gustaría que nuestros asistentes, para nosotros es muy importante que nos den su opinión respecto a esta integración que acabamos nosotros de que tú acabas de mostrar. Estoy publicando ahora una encuesta que tiene 2 o 3 preguntas, no tiene más, les va a tomar solamente unos 15 segundos en responderla, que para nosotros es muy importante que nos den feedback respecto a ello. ¿Mm? Así que los invitamos a responder. Ya la gente empezó a votar. Vamos ya en un 15% de la gente que está votando. Muy bien. Ya han votado un 30%. No les va a tomar más de 10 segundos, son solo 3 pequeñas preguntas. Estamos alcanzando el 50% del electorado en este minuto. Eso, vamos a dar unos 10 segundos más para ir cerrando la votación. Recuerden que es muy importante para nosotros su opinión. Nos ayuda mucho en lo que estamos nosotros desarrollando. 72% vamos. Perfecto. Vamos a dar por cerrada la votación. Estimado Alexis, tenemos pocas preguntas. Hay una aquí que me gustaría hacerte, dice, ¿se ingresará una licencia médica manual cuando es de otra organización que no sea IMED? Porque solo se pueden procesar esa licencia automática, ¿cierto? Lo estoy leyendo tal cual. Sí, así es. La licencia médica del convenio que tomó Soflan fue con la plataforma IMED. Por tal motivo, las licencias médicas que vengan por otro tipo de portal tienen que ser ingresadas en forma manual y tramitadas en forma diferente. Obviamente, puesto que el sistema no va a tramitar la licencia médica, pues estamos trabajando directamente con IMED. Ya. Alguien nos menciona una plataforma Medipass también. ¿Qué pasa con eso? Por el momento, Soflan está trabajando solo con IMED. Ya. Yo creo que posteriormente Soflan verá la factibilidad de trabajar de acuerdo a las necesidades técnicas y posibilidades o veracidad que tenga con la información. Es decir, hay que revisar varias cosas, pero siempre Soflan está desarrollando
convenios y haciendo alianzas estratégicas con diferentes empresas. Por tal motivo, podría ser para futuro una alianza, pero por el momento solamente estamos trabajando con IMED en forma directa. Ok. Y una última consulta, sí, bien concreta, dice, para cambiar 31 días, ¿debemos crear una variable? Pregunta aquí un asistente. Ya, lo que hablaba de la licencia, de la cantidad de licencias que tiene que ver con el tipo de proceso remunerativo que ustedes tengan como empresa. Hay empresas que trabajan en base a días 30, por tal motivo no necesita una variable, porque el sistema está pensado para cálculo de licencias médicas en base a mes comercial, que es un mes de 30 días. Pero sí, si ustedes trabajan con meses real, es decir, 28, 29, 30 y 31, dependiendo del mes, sí necesitan crear una variable para los días que tienen para cada uno de ellos. Ok. Ok. Ya llevamos, estimado Alexis, prácticamente una hora. De esta manera estamos dando término a este webinar. Nuestra intención ha sido poder entregarle toda la información necesaria para que pudieran conocer las principales ventajas y funcionalidades de esta nueva integración de Soplan Recursos Humanos a las licencias médicas electrónicas de IMED. Si requiere mayor información, por favor, contactar a su ejecutivo o escribir al correo que mencionaba Alexis, servicioimed@soplan.cl, y ahí les van a atender todas sus consultas. Les recuerdo además que este webinar ha sido grabado, así que también se lo vamos a hacer llegar a sus correos con esta presentación. Por nuestra parte, a nombre de Soplan, agradecer a Alexis y a todos ustedes por participar en este encuentro. Que tengan una muy buena tarde y esperamos vernos con otros temas de interés. Muchas gracias. Buenas tardes. No se olviden en consultar. Teléfono e email. Nos vemos. Que les vaya muy bien.